farklı dünyadan da olsa iki insan birbirine aşık olabilir. Ne? Ya bir gecelik nişanlı taklidi yapacağız. Benle Kaan Bey. Mümkün değil. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. ¿Qué pasará entre Nilüfer y Kaan? ¿Se dará cuenta Kaan de que malinterpretó a Nilüfer? ¿Se enterará Nilüfer de que la mesa preparada esa noche era para ella y que Kaan estaba celoso de ella? ¿Cuándo se enterará Begüm de la relación de Aukomba? ¿Cómo le dirá Nilüfer a su abuela que Kaan es su verdadero jefe? ¿Teoman renunciará a Nilüfer? ¿Seguirá Nilüfer trabajando para Sevil como sirvienta de Kaan? ¿Surgirá una verdadera relación entre Gamze y Kaan? ¿Por qué Kaan y Ferit quieren que Nilüfer finja estar comprometida con Kaan? ¿Encontrará Kaan a su madre? ¿Sabe Çetin dónde está la madre de Kaan? Kaan se dio cuenta de que Sevil hizo las preguntas que Nilüfer le hizo sobre su madre, pero ¿podrá demostrarlo? ¿Saldrá a la luz que Nilüfer es socia del hotel a pesar de los esfuerzos de Çetin por ocultarlo? Nilüfer y Kaan tendrán ahora enfrentamientos emocionales más duros. Aunque el corazón de Nilüfer se ablandará de nuevo al enterarse del esfuerzo que Kaan hizo para que la recontrataran, la tormenta de celos que se desató en Kaan cuando la vieron de la mano de Teoman frente al hotel volverá a romper el delicado equilibrio entre ellos. La presentación de Kaan de la mesa romántica que preparó como si fuera para Gamze y su llamada a Nilüfer como si fuera una camarera romperán profundamente el corazón de Nilüfer y volverán a romper su cercanía. Kaan pronto se dará cuenta de que malinterpretó a Nilüfer. Cuando descubra que la imagen con Teoman en ese momento fue una coincidencia, lamentará profundamente el gran error que cometió. Sin embargo, reparar el resentimiento en los ojos de Nilüfer no será tan fácil como cree. Con el tiempo, Nilüfer comprenderá que Kaan fue quien preparó la mesa para ella esa noche. Escuchará indicios de esto de Ferit o del personal de cocina, cuando finalmente descubre que ella es la verdadera dueña de la mesa, por una palabra que Gamze dice con enojo, la ira en su interior da paso a un profundo dolor. Al mismo tiempo, comprenderá que Kaan está celoso y que la razón es que los ven juntos con Teoman. Estos celos serán una señal de que los sentimientos de Kaan son demasiado reales como para ignorarlos. Si bien Nilüfer ya se enteró de la relación secreta de Aukomba, Begüm también abordará esta verdad paso a paso. Una pista que salga de la boca de Ferit o un error que cometa en un ataque de celos le abrirá los ojos a Begüm. Sin embargo, la reacción de Begüm ante la verdad que descubre afectará profundamente la confianza que ha comenzado a construir con Ferit. A Nilüfer le costará mucho decirle a su abuela que Kaan es el verdadero jefe. Tanto el miedo generado por el padre de Kaan como la presión de Sevil retrasarán la revelación de esta verdad. Sin embargo, la naturaleza intransigente de Nilüfer, que no puede evitar la honestidad, la llevará a contarle todo abiertamente a su abuela. Esta confrontación iniciará uno de los mayores cambios en la vida de Nilüfer. Teoman no dejará ir a Nilüfer fácilmente. Sobre todo cuando descubra que puede ser el dueño del hotel, tomará medidas más insidiosas y calculadas para ocupar su lugar junto a Nilüfer. Sin embargo, ya no habrá lugar para Teoman en el corazón de Nilüfer y, llegado cierto punto, esta insistencia no será correspondida. Nilüfer no seguirá sometida a las órdenes de Sevil como si fuera la sirvienta de Kaan. Especialmente a medida que su verdadera identidad e información sobre su antigua relación comiencen a revelarse, la presión de Sevil sobre ella disminuirá. Nilüfer romperá su silencio y comenzará a proteger tanto su honor como sus derechos. Una verdadera relación no surgirá entre Gamze y Kaan. Por mucho que Gamze se esfuerce, el corazón de Kaan ahora pertenecerá a otra persona. Kaan se cansará de los juegos y manipulaciones de Gamze y descartará por completo la posibilidad de esta falsa relación. Kaan y Ferit decidirán pedirle a Nilüfer que finja estar comprometido, ya que esta será una carta de triunfo para presionar a Çetin Bey. Si se revela la verdad de que Nilüfer es socia de la empresa, una falsa historia de compromiso se convertirá en parte de la estrategia de Kaan para protegerla. Sin embargo, este engaño comenzará a hacerse realidad con el tiempo. Kaan estará muy cerca de encontrar a su madre, por quien ha anhelado durante años. Las preguntas de Nilüfer impulsarán a Kaan a afrontar el dolor del pasado. Las pistas sobre su madre se esconderán en el comportamiento evasivo de Sevil y Çetin Bey. Kaan decidirá investigar más a fondo para encontrar el rastro de su madre. Çetin Bey sabrá dónde está la madre de Kaan.
El hecho de que mantuviera esta información oculta durante años se revelará como uno de los mayores pecados que cometió contra su hijo. La revelación de esta verdad sacudirá profundamente la relación entre padre e hijo. Kaan se dará cuenta de que Seville está detrás de las preguntas que Nilufer hace sobre su madre. Sin embargo, no será fácil demostrarlo, ya que Seville habrá logrado actuar sin dejar rastro. No obstante, un detalle que Ferito, uno de los empleados del hotel, dejará escapar revelará esta trama. El hecho de que Nilufer es socia del hotel saldrá a la luz por mucho que Cetin Bey intente ocultarlo. Esta verdad saldrá de la boca de Seville en un momento de ira o se revelará gracias a los documentos que encuentre Teoman. El estatus de Nilufer en el hotel cambiará y ya no será una simple empleada, sino una de las verdaderas dueñas de la empresa. Este acontecimiento aumentará la admiración de Kaan por Nilufer y fortalecerá el vínculo entre ellos. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.